Entonces, ahora sí, podemos empezar. Buenas tardes a todos. Es con mucha alegría que hoy iniciamos nuestro octavo conversatorio, organizado por el Grupo de Trabajo en Transporte para América Latina y Caribe. Ese grupo fue creado oficialmente en 2019 y es parte del grupo de especialistas en conservación de la conectividad bajo la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, la misión de ese grupo es alertar, influir y apoyar a las sociedades latinoamericanas en el desarrollo de infraestructuras de transporte que sean sostenibles y también en mitigar los impactos de esas infraestructuras en la vida silvestre y en la conectividad. Y nosotros, miembros del grupo, somos de diferentes organizaciones y de diferentes países. Estamos trabajando en tener esos momentos de discusión que llamamos de conversatorios, que tienen el objetivo de acercar a los profesionales de la región que trabajan con ecología de transportes, y hacer un intercambio de experiencias, de discusiones. Entonces hoy estoy muy contenta de empezar el primer conversatorio de ese año, que es el octavo de nuestra serie, que va a ser con Rodrigo Becker Rodríguez de Brasil. Rodrigo es biólogo y es estudiante de maestría en ecología por el Laboratorio de Ecología de Paisajes de la Universidad Federal del Río Grande do Sul, en Brasil, y participó en la implementación y en el monitoreo de medidas de mitigación de mortalidad de anfibios en un tramo de carretera que se ubica dentro de la unidad de un área protegida, que se llama la Reserva Biológica Mata Paludosa en sur de Brasil. Y hoy Rodrigo va a compartir con nosotros cómo las medidas de mitigación fueron diseñadas e implementadas en la práctica y también informaciones del monitoreo. Entonces, antes que Rodrigo empiece, yo voy a explicar un poco cómo organizamos los conversatorios. Ah, Rodri, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Entonces, él va a tener una presentación de más o menos 30, 40 minutos para hacer su presentación, y después vamos a tener una discusión abierta con los participantes. Entonces, ahora, mientras él presenta, les pido que mantengan sus micrófonos apagados y, y después en la discusión pueden solicitar su inscripción para hablar en la herramienta que es una manita que está bajo Reactions, en Reactions. Y les pido que hagan preguntas lo más objetivas posible, pero también están invitados a compartir sus experiencias, pero para que sea dinámico y podamos dar espacio a diferentes personas para que participen. Y si es posible, te animamos a que utilices el micrófono para hacer las preguntas, para también que sea más dinámico y participativo. Pero también pueden enviar las preguntas a través del chat y ahí hacemos la mediación. Y también nos gustaría anunciar que en ese año el grupo está organizando el primer Congreso Latinoamericano de Ecología de Carreteras y el primer Congreso Colombiano de Ecología de Carreteras, que va a ocurrir en Medellín, en Colombia, en noviembre de 2026. Entonces también con ese anuncio, les pido que reserven la fecha y presten atención en nuestras próximas comunicaciones con fechas para inscripción de resúmenes y para las inscripciones al Congreso. Bueno, voy a pasar la palabra a Rodrigo ahora y podemos empezar. Gracias, Fe. Um, Hola, buenas tardes, buenos días. Um, Me llamo Rodrigo, soy maestrando en la Universidad Federal del Rio Grande do Sul en Brasil, como Fede ya había dicho. Um, Gostaría de agradecer a Latinoamérica Transport Working Group por la invitación y voy a intentar hablar el más claro posible dentro de que mi portuñol me permita. Entonces, si en algún momento me olvidé de alguna palabra, voy a intentar hablar portugués para no quedarme repetitivo y atrasado.
y que no diga que estoy embarazado cuando en realidad quería decir que estaba con vergüenza o algo así. Um, bueno, si en esta conversatoria voy a hablar sobre el trabajo de implementación de medidas de mitigación de atropellamientos de anfibios que hemos realizado en la Reserva Biológica Mata Paludosa, que es una área protegida en el sur de Brasil y que es cruzada por una de las principales carreteras del estado. Entonces, este es un trabajo colaborativo. Entonces, muchas personas participaron y muchas instituciones también en fecho parte, hicieron parte. Y bueno, voy, vamos lá. La Reserva Biológica Mata Paludosa es una unidad de conservación de protección integral en el límite sur de la Mata Atlántica. Es un bosque umbrófilo denso y se queda con una gran diversidad de anfibios, siendo el sitio con mayor diversidad de anfibios del estado de Rio Grande do Sul. Um, les pido perdón porque la presentación está en portugués, porque también tienes personas que hablan portugués que están asistiendo. Entonces vamos a intentar Acá hacer vivo. el... Ok. ¿Qué es una mata paludosa? Es una mata del tipo muy húmeda y que tiene entremeada por bañados y cuerpos de agua. Entonces es un ambiente muy propicio para los anfibios. Y como dice, es específico, tiene la mayor diversidad de anfibios del estado de Rio Grande do Sul. Y es recortada por la carretera ERS 48 Media, conocida como Rota do Sol, que es una de las principales carreteras del estado que funciona tanto como el escoamiento de la producción agrícola y maderera en dirección al litoral de Brasil y también como una ruta de turismo para veraneo en el litoral. Entonces es muy movimentada, tiene camiones y carros pasando todo el tiempo. Um, voy a hablar sobre una línea del tiempo, con cómo se empezó el conflicto de la carretera y la unidad de la área protegida. Y bueno, empezó en 1989, cuando se estaban ampliando la carretera, durante el proceso de estudio del medio biótico, que es una parte del licenciamiento ambiental en Brasil, se detectó una denuncia de desmatamiento ilegal en una área deforestamiento ilegal, en una área que ya fue identificada como alta relevancia biológica y se ajustó una acción civil pública para cancelar la licencia de implementación de la carretera. En 1997 se quedó con una nueva licencia previa para la implementación y en 1998 se creó la Reserva Biológica da Mata Paludosa, que se quedó hasta 2024, cuando se empiezan las obras de asfaltamento da carretera, que se empezaron sin considerar medidas de mitigación de atropellamientos para vertebrados. Entonces, se inició con otra acción civil pública requeriendo que se implementasen medidas de mitigación para que no hubiesen más atropellamientos de animales en la carretera. En 2007, após la medida, la, após la acción civil pública, se inició la pavimentación de la rodovía y la instalación de las medidas de mitigación con pontes y radares de velocidad a 40 por hora. Acá tenemos las imágenes por debajo de la carretera cómo pasan los pontichones. Y en 2012, un monitoreo hecho por Fernanda
Teixeira y Andreas Kindel, demostró que ainda existían áreas de alta mortalidad de anfibios en el trecho de la reserva que era cortado por la carretera y que necesitaban la instalación de otras estructuras de mitigación y que estas deberían ser pensadas para anfibios. En 2013 se negoció con el DAER y otros órganos públicos um, el termo de referencia, que sería como el modelo de cómo el monitoreo y debería ser realizado para que se pensase en cómo mitigar la mortalidad de anfibios. Y este monitoreo se empezó en 2017, con su primera etapa. Um, el monitoreo buscaba responder las preguntas: ¿se necesitábamos mitigar la mortalidad de anfibios? Y si necesitabas, ¿dónde mitigar? ¿Qué trechos, qué partes de la carretera necesitaban mitigación? Y si sí, ¿cómo hacer esta mitigación? Um, el estudio usó un diseño amostral BACI, Before After Control Impact, y amostrajes a pie, porque la detección de anfibios atropellados es prácticamente imposible con los métodos tradicionales de monitoreo en vehículos, porque el vehículo va a una velocidad muy grande, y como mostré en el otro slide, son muy pequeños y muy difícil de verlos y ignorarlos andando de campo. Durante el periodo de octubre a marzo, que son el periodo de mayor actividad de los anfibios, 7 días de la semana para medir todo el movimiento de la carretera, que tiene mucho flujo de camiones durante la semana y muchos vehículos de turismo yendo al litoral los finales de semana. Durante la mañana, como las 5 de la mañana, para pegar los atropellamientos que acontecieron durante la noche, y el fin de la tarde para pegar los que acontecieron durante el día. Bueno, aquí a pie, con 4 personas monitoreando la carretera y con la policía rodoviaria cerrando el flujo de vehículos para que el monitoreo pudiese ser hecho con seguridad para nosotros. Bueno, ¿y qué se achó con este monitoreo? 982 indivíduos atropelados dentro de la área de la reserva biológica. De esos, 889 eran anfibios, más del 90% del total. Y se achó 24 de las 35 especies de anfibios que ocurren dentro de la reserva biológica, que es prácticamente fue un guía de especies atropelladas que se encontró. Y en el desdobramiento de este monitoreo se también hicieron estimativas de modelos de observación y modelos de detección y remoción de carcasas. Entonces se modeló la probabilidad de que nosotros monitorando detectásemos una carcasa de anfibio y cuál es la probabilidad de que esta carcasa, cuánto tiempo la carcasa se quedaba en la carretera sin ser removida por un vehículo. Esta estimativa, esto se estimó que 7.373 individuos eran atropellados en un periodo de 6 meses en un trecho de 1 kilómetro de carretera. De esos atropellamientos, los más impactantes eran las especies amenazadas, como Filomedusa distinta, Itapotila ansdorfi y Sinex visibilis, que durante el periodo de monitoreo se observaron 13 filomedusas atropelladas y con la extrapolación de los modelos se estimaba que 33 eran atropelladas en el periodo de 6 meses. Así como Itapotila con 41 observaciones y 113 estimadas, y Sinex visibilis, que solo se observaron 2 atropelladas
pero como eran muy diminutas, se puede ter dado por ser muy pequeñas y de difícil identificación y no se puede extrapolar su estimativa de atropellamiento durante el periodo. Uh, en otro estudio que estaba siendo realizado en este periodo, el mestrado de Julia Bellucci, que estimó el tamaño poblacional de las especies de Filomedusa y Tapotila en la reserva biológica y que estos números de atropellamientos representaban 25% y 12% del tamaño total poblacional de esas especies. Y que sabemos por otros estudios también que a partir de 10% de remoción, retirada de indivíduos da população, isso pode representar risco de extinção local dessas populações. Com isso, se obtiveram hotspots de atropellamentos en la carretera y que los hotspots no... Me quedó mal los slides, perdón. Que los hotspots no eran sobrepostos entre los grupos alvo de anfibios, con los terrestres siendo atropellados en un trecho y los arborícolas en otro, indicando que había necesidad de instalación de nuevas medidas de mitigación específicas para beneficiar principalmente los arborícolas, pero también los terrestres y que beneficiasen también otros grupos de vertebrados como los répteis y mamíferos, que también estaban siendo atropellados en la reserva. Eso resultó en 4 escenarios de implementación de medidas de mitigación, pero solamente voy a hablar del escenario que fue escogido. Los 4 escenarios tenían diferentes niveles de complejidad de instalación y de gasto de dinheiro. Então, no fim, se escolheu o terceiro cenário, que foi a contar melhor para vocês agora, que era dividido em 3 partes. A primeira parte era a instalação de pasajes de fauna, que sabemos que es eficiente para anfibios terrestres, pero no se tiene registro de que los arborícolas podrían también se beneficiar de eso. Entonces, optamos por seleccionar un modelo de pasaje de fauna climático que balancea la humedad de aire y el clima del, del exterior con el interior y se espera que eso sea más aceptable para los anfibios no evitaren entrar en ese pasaje. Que también necesitaría ser implementada juntamente con cercas direccionadoras para direccionar a los anfibios en estas paragens, que también cercas son eficientes para los terrestres, pero los arborícolas, como son escaladores y saltadores, pueden solamente cruzar las cercas sin dificultad. Entonces, otro estudio que se desdobró de este escenario fue que Denner, nuestro colega, realizó su tesis de conclusão de curso, que fueran estudar diferentes conformaciones de cercas, de alambrados, me olvidé la palabra, para que pudiese bajar el cruzamiento de los anfibios arborícolas, con conformidades que serían abas duplas, que serían 2 veces dobradas, haciendo como un U invertido, o solamente una dobra, que sería como un L invertido. Y la tercera parte del escenario es que eran las pasajes de los pontillones, específicamente diseñados para anfibios arborícolas, que serían colonizados por la vegetación nativa y serían como pontes por la carretera.
Bueno, estamos aquí en la línea en timeline, línea de tiempo. Y bueno, la próxima parte es cuando se instalaron las medidas de mitigación que fueron indicadas en el estudio. Acá tenemos los túneles climáticos y el ponchichón superior, que no estaba totalmente colonizado por vegetación durante las fotos. Entonces, bueno, ese es el inicio de la vegetación. Y fueron instaladas en estos puntos de la carretera. Bueno, y el próximo paso fue el monitoreo para un pre-monitoreo para garantir que las medidas de mitigadoras instaladas estuvieran en conformidad y efectivas para la mitigación de atropellamientos. Um, este premonitoreo se duró durante 3 meses, así como el primero 7 días consecutivos, 4 personas en la serie en el Port del Sol para detectar si estaban siguiendo teniendo atropellamientos y para buscar fallas en la implementación de las medidas. Las fallas detectadas fueron que la vegetación al entorno del alambrado era cuando se quedaba muy alta o sin manejo efectivo, así funcionaba como uma plataforma de salto para los anfibios y eles cruzaban sin dificultades el alambrado. Otra cosa eran posibles rombos en el alambrado y como sabemos los anfibios consiguen cruzar, entrañarse por cualquier rombo y quedarse escondidos allá o cruzar el alambrado por eso. Uh, Após eso, conversamos con la empresa que instaló las medidas de mitigación y se fueron corregidas lo que detectamos como problemas. Así podemos, após estas correcciones, podemos empezar la segunda etapa de monitoreo, que, como recuerdan, era un modelo Before-After Control Impact. Y ahora sería la parte después del impacto, que el impacto sería la instalación de las medidas. También de octubre hasta marzo, por 7 días, 4 personas a una serie del Port do Sol. Y resultados que encontramos. En la área control, que era la área donde no se fueron instaladas medidas de mitigación, se detectó que se quedó como parecido el número de atropellamientos de anfibios terrestres. Y en la área de la reserva biológica donde se ponió el alambrado, hubiera una reducción significativa de atropellamientos de este grupo de anfibios. Um, Acá tenemos el gráfico que muestra la evolución antes y después. En vermelho, vermelho, rojo, el trecho con cerca, en azul, el trecho sin alambrado. Y acá es un gráfico que tenemos cada punto en el gráfico, es un trecho de 5 metros en el trecho total de monitoreo. En el verde tenemos los límites de la reserva biológica. En el gris, acá tenemos donde fuera instalada el alambrado. Podemos ver que después del periodo después, sí hay una reducción muy grande de atropellamientos en el trecho con el alambrado. Esto todo para los terrestres, como búfos, cururús y leptodáctilos. Ya para los arborícolas, hubiera un aumento de atropellamientos en el trecho de control, pero también hubo un acréscimo en el trecho donde se tenía el alambrado.
que acá entra la importancia de termos hecho el modelo back before after control impact, porque podemos ver que con las líneas diseñadas que el acréscimo fue menor en el trecho del alambrado, a pesar de ter tenido un acréscimo, o que puede ter dado-se por las condiciones climáticas, como un periodo de más lluvias favorable para los anfibios, o que en el monitoreo anterior tenía menos lluvias y fue menos favorable. Acá tenemos el gráfico del trecho del monitoreo. También se quedó semejante al anterior. Uh, bueno, y los túneles climáticos, como resultados, no tenemos tantas registros de anfibios, pero tenemos registros de otros grupos que estaban también se beneficiando de los túneles. Um, y no esperábamos que tenían tantos registros de mamíferos, porque los túneles son pequeños y muchas veces los animales necesitan agacharse para cruzar el túnel, pero fueron muy receptivos usándolos. Entonces, medidas direccionadas para anfibios también pueden beneficiar a otros grupos de vertebrados. Y también la dificultad de registro de anfibios con trampas fotográficas que son diseñadas para mamíferos. Tienen un rango focal muy grande para pegar un movimiento muy pequeño de un anfibio saltando. Y las cercas, los alambrados, se mostraron, este modelo se mostró eficiente, pero no tanto para los anfibios arborícolas, principalmente porque son materiales plásticos, como un tipo de plástico, y fueron desenvolvidas y testadas para países con baja diversidad de anfibios, como América del Estados Unidos y uh, algo así. Y, ¿Y qué pasa? Bueno, y con eso, o que tenemos de desafíos y aprendizados y los próximos pasos que deberán de ser hechos. La importancia del uso del before after control impact, que como podemos ver, sin eso sin un trejo de control, podríamos creer que el alambrado solamente no fez efecto y que se quedó con más atropellamientos de anfibios, pero hubieran diferencias en los trechos. También que necesitábamos de adaptaciones en el alambrado para una realidad con mucha diversidad de especies arborícolas. Nos testamos con esponjas y velcro como una manera de impedir que los discos adhesivos de los anfibios arborícolas se consiguiesen ter ligação, aderirem direito ao alambrado. Outra coisa é o método para registro de uso de passagens, que as trampas fotográficas não são efetivas para isso. Então, estamos testando outros métodos para registrar o uso de las pasagens por anfibios. Y también la colonización de las pasajes superiores con vegetación para que se pueda monitorear efectivamente si están siendo usadas o no por los anfibios arborícolas. Y también la importancia de las parcerías institucionales, que nada podría ser hecho sin el apoyo del órgano estadual de rodovías y el órgano federal ambiental IBAMA, se estivessem trabalhando juntos com a universidade que pudesse fazer este estudo, também sin la brigada, la policía militar que cerró la carretera para que pudiésemos hacer el monitoreo en segurança, y la empresa Biolog que fue contratada para hacer el monitoreo. Isso fue un gran ejemplo de manejo adaptativo
donde planejamos las medidas que deberían ser implementadas. Após la implementación de las, monitoramos su efectividad y en el caso de que necesitaban adaptaciones, los adaptamos y seguimos el ciclo de manejo adaptativo. Y bueno, gracias. É isso aí. Obrigado. É, Gracias, Rodrigo, por la presentación y por compartir ese proyecto que es tan lindo y yo muy contenta también de hacer parte, ah, un poco de algunas partes al menos. No sé si tu cámara, no te vemos más, no sé si se ha percebi cerrado tu cámara. agora que Sí, se cerrou. Espera, si para pode. la discusión puedes abrirla, sería Sim. mejor, pero también... Agora foi. ah, Bueno. bueno, voy a empezar por el chat mientras las personas se acalentan y empiezan a hacer preguntas con el micrófono y participando también. Entonces tenemos aquí un comentario y pregunta de Alberto González Galina que dice que números bastante impresionantes y bueno, deja claro cómo hay que enfocar esfuerzos de este grupo, porque mucho no se ve tan fácil. Tengo una pregunta. De las especies que no registraron, puede ser que sean muy delicadas como para intentar cruzar, es decir, especies arborícolas estrictas, fosoriales, y que al no encontrarlas significa que existe un efecto de barrera muy fuerte para estas, o solo son muy raras. Hum, No sé si has um, comprendido la pregunta. Compreendi. Sí. ¿Sí? Pero vou ter que responder em português porque não sei Ok. muitas palavras em inglês. Para. Tranquila. Então, Habla despacio para que todos se, comprendan. se não estiver claro, Alberto pode perguntar no chat que reforço, tento reforçar em espanhol. A gente detectou várias espécies fossoriais também, tipo Elextocleis e arborícolas também. Elas todas tentavam cruzar a estrada e eram encontradas atropeladas mesmo. Mas acho que, principalmente pela Risibilis e outras muito pequenas, elas eram removidas muito fácil. Acho que era esse o maior. Elas eram raras também. Então, nem sempre quando a gente entrava dentro da reserva para procurar elas, a gente encontrava. Mas elas tentam cruzar. Elas são migradoras, né? Elas têm que ir para o outro banhado para reproduzir. Então, acho que, mesmo a gente não detectando, elas estavam lá sendo atropeladas. Acho que é isso. Perfecto. Alberto, si tienes más preguntas o... Entonces sería que sí son atropelladas, pero son más raras y también son más delgadas y son removidas más rápido. Estaba pensando porque la literatura que yo conozco de comportamiento de anfibios en relación a carreteras en general presenta que los anfibios no evitan a los vehículos, entonces también no sé si hay especies que no iban a salir del bosque, pero en general creo que intentan, si tienen que emigrar, intentan llegar ahí a todo costo y se mueren. Ah, aquí un comentario y pregunta de Vanessa Cavaglieri. Felicidades por la presentación, Rodrigo. La pregunta es, ¿han empezado a ocupar plantas trepadoras los pasajes para anfibios arbóreos? ¿Crees que sería mejor plantar estas especies? Entonces, para los pasos superiores. Y además del plástico, si recomiendas algún otro material para las cercas, para los anfibios. Las trepadoras fueron, intentamos plantarlas, pero en el año de 2023, ¿fue? 22 para 23, estaba muy seco, no había, en el periodo fue un periodo de mucha poca lluvia.
y las trepaderas no colonizaron totalmente las pasajes. Entonces, tentamos plantarlas, pero no se ocuparan efectivamente. Ahora están ya muy ocupadas, ya están más vegetadas, pero no, yo no pasé por el trecho de carretera, entonces no tengo fotos actualizadas, pero están muy lindas las pasajes. Sí, ahí hay un desafío grande de cómo monitorear y detectar a las especies para saber si son usadas o no. Ah, Vanessa Y tenía otra perdón. y la segunda pregunta es que el plástico, este material fue escolhido porque era un material reciclado y también porque fue testado para el rango de temperaturas muy alto, que era durante el día, durante una época del año hace mucho calor y pega mucho sol. Creo que un día midimos la temperatura del aire, estaba como a casi 40 grados, era muy caliente. Y en la noche se quedaba como 20 grados, muy frío. Entonces tenía que ser un material que pudiese expandir y retraer sin danificarse mucho durante un día. Y eso. Y creo que vale comentar también que el material ahí de esos vallados son ese plástico reciclado, pero que no es un plástico que tenga baja durabilidad, porque É, fue testado eh, en varias situaciones y la empresa que lo comercializa vende como creo que serían 40 años que podría, de durabilidad o algo así. Entonces no es como un plástico que se va a poner ahí y tener que reemplazarlo con frecuencia. Hay una pregunta de Lisette Suárez. Mil felicidades por semejante trabajo y cifras bastante reveladoras. Y la pregunta es si habían áreas naturales protegidas a los lados de la carretera. sí. Opa, opa. ¿Quieres volver? É, acá. En el, acá. Se puede ver que la reserva se extiende por dos lados de la carretera y en los otros trechos son más rurales, pero sí se extiende a los dos lados. Creo que sería eso. Pero, Perdón. Ah, hay un comentario y pregunta también de César Augusto. Ah, no, perdón, estaba más arriba. Entonces, Alberto quiere conversar más acerca del estudio y de los pasos. Y Amel Rubio Rocha también felicita por el trabajo. Y hay otra pregunta de Vanessa, que es si crees que sería mejor una valla de hormigón. que es una haya de hormigón. Concreto, creo Ah, que es concreto. ajá. Então, creio que o hormigón teria o problema de no, creo que sería muy más caro, gasto, dinero, sería muy mayor porque, bueno, es más difícil el plástico y también que sería más difícil de manutención, eh, porque Mantenimiento. mantenimiento, porque la valla de plástico, si algo como un carro, y también tiene la seguridad de los vehículos, porque se baten en algo de hormigón, van.
um acidente grave. E lá de plástico é só amassa la vacha e, bueno, pasa nada. Y también por la facilidad de maleabilidad para hacer las abas de protección para que los arborícolas no crucen. En hormigón creo que sea más... Eso. Ay, Eder, bueno, creo que sea eso. Sí, creo que fue por accidente. Eder, si iba a hacer una pregunta, un comentario, perdón, vuelve a hablar. No sé, yo pensaba que era un accidente. Ah, y ahí César, Augusto Parra Aldaña, también felicita y comenta que en Colombia se construyen pasos de fauna secos que no tienen drenaje permanente y pasos asociados a drenaje. Y ahí pregunta, en su caso de estudios, si los anfibios terrestres prefieren a los pasos con ambientes húmedos a los secos. Mm, bueno, los pasos que hicimos allá fueron todos no estaban conectados con ambientes húmedos. Todos se daban directamente con el bosque en partes secas. No tenía uno que pasaba con un cuerpo de agua por dentro, pero los anfibios estaban usando tanto los húmedos cuanto los secos. No creía que tenía una preferencia por la humedad o no. Y ese diseño de los pasos con las aberturas superiores fue basado en otros estudios de anfibios. Entonces, en ese sitio específicamente no se testó, no se comparó, por ejemplo, con pasos húmedos, con pasos secos para poder entender mejor eso. Lo que yo entiendo, complementa, Rodrigo, si piensas diferente, pero sería, se utilizó la base de lo que se recomendaba en la literatura y se monitoreó en relación a los atropellamientos ahí, pero no una comparación entre diferentes tipos de pasos. Y hay un desafío muy grande de cómo registrar a los anfibios utilizando los pasos con las cámaras. Yo no voté los dispositivos, pero obtuvimos, creo que dos o tres registros de las trampas fotográficas de anfibios, pero todos fueron cuando las cámaras estaban en la modalidad um, de grabación por tiempo. Entonces no fueron registros de activación del trigger de la trampa. Fueron registros que estaba la trampa grabando automáticamente y por acaso se estaba pasando un anfibio en el por medio. Sí, Bueno, muchas eso. gracias. Oh, perdón, César, si quiere comentar más. Sí, muchísimas gracias por compartir ese trabajo tan interesante. Colombia también es un país muy rico en tema de anfibios y pues por supuesto también resultan afectados por el atropellamiento. Eh, pues en este caso Colombia pues desarrolla más toda su técnica hacia en los pasos de fauna mamífero, sí, de mamíferos grandes y hay aéreos y hay terrestres. Estamos en un proceso, digamos, de ya que completamos unos 10 años y pues hay muchas preguntas que salen sobre la funcionalidad, sobre la diversidad para el paso de la fauna y salen nuevos temas sobre, por ejemplo, los temas de posibles depredación que se pueda dar en los pasos de fauna y son muchas preguntas las que salen al respecto eh, con los manejos que se implementan. Entonces, el tema de anfibios no
si bien se caracterizan cuando se hace un estudio de impacto ambiental, el análisis de funcionalidad, pues estamos realmente crudos en ese aspecto. Nos falta implementar estrategias, pero viendo estos ejercicios, pues se alimenta uno para poder al menos a circular esa necesidad y poder más adelante de pronto encontrar procesos de evaluación o de valoración del efecto que tienen sobre la protección o conservación de este tipo de fauna. Muchas gracias. Mm, agua. Dije As- de las predaciones que ocurren en los pasos también, ¿sí? Si yo estaba ouvindo derecho. Uma curiosidade é que em um de los meses de monitoreo nos encontramos muchas bótrops, cobras de jararaca, en un de los pasos. Y tiene otro estudio que dice que con el tiempo las cobras serpientes aprenden a esperar que especies pasen por los pasos, porque saben que siempre habría algo pasando por lá y sería alimento fácil, de fácil acceso. Muy interesante eso. No Muy sabía de ese estudio. Sí, Lari, ah, perdón, César. Sigue. sí, pasa mucho pues con los mismos anfibios que ellos se acercan mucho, por ejemplo, donde hay luz y hay insectos. Entonces, los animales aprenden a saber dónde están las fuentes alimenticias. Entonces, ese efecto depredador también puede ser resultado de la constancia en que los animales pueden pasar por ahí y hay una fuente alimenticia. Pero creo que es un tema también por estudiar bastante. Muchas gracias. Gracias. Genial. Ah, Lari, ¿tiene pregunta? Mm, Sí, gracias, Rodrigo. Muy buena presentación y muy buen español, portuñol. Ah, este proyecto es muy interesante. Me gusta mucho saber siempre de los resultados y hay un montón de información que necesitan divulgar porque es muy interesante todos que estamos hablando aquí. Pero una cosa que me llama mucha atención también, hay varias cosas, pero una cosa que me gusta mucho es sobre los mamíferos que utilizan los pasos pequeños, que en tu diapositiva había 4 fotos, pero me gustaría saber un poco más si ustedes tienen un monitoreo continuo de estas estructuras, si estos animales utilizan con frecuencia o fueron algunos registros individuales. Y si piensan, por ejemplo, que podemos tal vez indicar este tipo de estructura para mamíferos medianos, por ejemplo. Uh, vou responder em português também. Sim, a gente tem durante todo o período de monitoramento, os registros dos usos lá, mas é só durante esse período. Puede hablar un poco más despacio Sim. para sí. Sim, a gente tem os registros de todo o período do monitoramento, mas depois do monitoramento a gente não registrou mais, não botou mais armadilha lá. E sim, inclusive eu estou escrevendo uma notinha para dizer sobre isso, sobre esses resultados do compartilhamento de passagens direcionadas para anfíbios por outros grupos. Sí, me Mas vai lá. parece, sí, me parece increíble porque ah, es mucho más simple de instalar, entonces podría ser una alternativa para casos que no hay como hacer otros tipos de estructuras. Inclusive, sobre isso, a gente fez um cruzamento das espécies que cruzaram com o tamanho médio
das espécies do Brasil, e praticamente todas passam, que não seja uma anta ou uma onça pintada, praticamente um veado, um cervo, poderiam passar por aqueles túneis. Se eles não se Increíble. importarem em se apertar um Mm. pouquinho. Y es muy interesante que demuestra la posibilidad de combinar a las medidas. Por ejemplo, esos túneles que son más pequeños pueden estar como en mayor número en la carretera y ahí tener túneles grandes también para mamíferos mayores, donde sea necesario, pero combinar las diferentes medidas. Rodrigo, Alberto pidió tu correo. Si puedes poner el email ahí en el chat para que esté registrado. Y hay una otra pregunta también, de Daniel. Dice, muy buena charla, muchas felicidades por este gran trabajo. Mencionas que las cámaras trampa no han sido tan eficaces para la detección de los anfibios. Entonces, ¿cuáles serían los posibles métodos para su detección? Bueno, pensamos principalmente en hacer marcación y recaptura en los dos lados de la carretera para saber si hay un tráfico de especies de anfibios por los dos lados y también con otras. Estamos haciendo un piloto, un protótipo de monitor de uso de tags de RFID, no sé si tiene otro nombre español, pero son las tags que se ponen las ropas para que no se leven de las lojas del shopping, como no, para que não haja roubos. Não, não sei traduzir isso em espanhol, mas seria aquelas tags que se bota na roupa, na loja, que quando sai da loja, se tu tenta roubar alguma roupa ou alguma coisa assim, ela apita naquele sensor. E elas são muito pequenas. E se usa isso para peixe, se usa isso para peces em barragens, para ver se estão cruzando. Não sei se fiquei claro, pero isso. Yo también no sé el nombre, pero esos sistemas que se É, detectan en los pero comercios. compreendeu de que Ok, hablaba. ok, perfecto. Y todavía tenemos tiempo para preguntas si quieren hablar o escribir en el chat. Tali, te paso la palabra. Hola, voy a hacer una pregunta. Gracias, Rodrigo, por tu charla. Me, me gustó y también he participado de algunas partes del trabajo, entonces me encanta saber más. Y una cosa que estaba pensando acá, que tal vez sea interesante compartir, es si ustedes tuvieran algún problema con robo de las vallas, porque es un problema que ocurre, eh, creo que en muchos países, entonces tú es eso. No, creo que por ser de plástico, no sé, no tienen interés de comercial. Y la única cosa que pasó fue un incendio, que no tenemos certeza si fue accidental o criminoso, que incendiaron un montrejo de la calle. Y bueno, fue solo eso que pasó. Esa podría ser una ventaja de esos tipos de mallas que no son tan atractivas para el robo. Hay una otra pregunta de Vanessa. Tal vez cámaras programadas para tomar fotografías a intervalos de tiempo específicos, apuntando a las entradas de los pasillos, podrían dar buenos resultados. Sí, Vanessa.
hicimos eso en las entradas, pero es muy difícil de registrar a la chance de la, de la fotografía ser sacada en el mismo momento que un anfibio esté utilizando los pasillos. Es muy difícil, porque se mueven com saltos, então são um movimento rápido e que não se quedam muito, quando estão se movendo, não se quedam muito parados para dar chance de la trampa fotografá-los. Mesmo marcando com intervalos. Tentamos como um vídeo, hace um minuto de vídeo a cada 15 minutos, algo así. No me recuerdo exactamente del, de la configuración, pero mismo así, la mayor parte fueron imágenes sin nada en la, en la cámara. No, ainda tenemos un poquito de tiempo. Si alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta o compartir, no sé si alguien aquí del público conoce algún proyecto de medidas de mitigación enfocados en anfibios en América Latina. Si sí, nos gustaría escuchar porque hasta donde sé, ese es el primer sistema de mitigación específico para anfibios en carreteras que fue instalado en la región. César, hice un comentario acá. No, es una pregunta. En su estudio encontraron características similares en el ambiente de los puntos calientes. Um, No sé como si el entienden. creo que preguntó si los hotspots eran semejantes en ambiente. Sí eran, porque era un trecho la reserva biológica es pequeña. El trecho de la carretera que cruza tiene solo un kilómetro. Entonces, era muy cerca. Los cuerpos de agua estaban en los dos lados de la carretera y era muy semejante. No tenía mucha diferencia entre ellos. Creo que esa fue su pregunta. Genial. Ah, bueno, no sé si no tenemos más preguntas, podemos empezar a encaminar para la finalización del conversatorio. Ah, no sé si quieres hacer comentarios finales, Rodrigo, no sé si hacer algún comentario final o si... Bueno, solo que hablé durante la charla que es Tranquilo. importante hacer el manejo adaptativo y trabajar en conjunto con las instituciones locales, que sin eso no es posible implementar efectivamente nada. Sí, perfecto. A recordar el mensaje y me encanta mucho tener ese seminario aquí, ese conversatorio. Te agradezco por aceptar y compartir y presentar en nombre de todo el grupo, que fue un grupo muy grande que empezó y que sigue trabajando en ese proyecto con muchos subproyectos ahí de investigación y también parte del equipo aquí está en la presentación, aquí asistiendo. Y entonces agradezco a todos y también me gustaría recordar que mencioné en el inicio del conversatorio que estamos, el grupo de trabajo de América Latina y Caribe en transportes está organizando el primer congreso de Latinoamérica y el primer congreso colombiano. Entonces va a ser en Colombia en noviembre. Entonces, esperen por más información, por fechas de resúmenes para las inscripciones, pero ya reserven la fecha que es de 9
a 13 de noviembre en Medellín, en Colombia, donde también vamos a buscar compartir mucha información y aprender uno con los otros. Rodrigo ha ponido su correo ahí en el chat si alguien quiere contactarlo para cambiar más información o si tienen más preguntas o pueden contactar a nosotros también. Y agradecemos a todos y estamos organizando y planeando los próximos conversatorios en los próximos meses. Entonces, suscríbanse en nuestro boletín para que puedan también recibir las divulgaciones. Muchas gracias a todos por la asistencia. Un Gracias. abrazo. Gracias, hasta luego.